Buenas a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en este evento, especialmente a la doctora Yamile Yubil. A continuación voy a hablar sobre los criterios diagnósticos de la osteomielitis en pie diabético. Bien, para comenzar voy a hacer una pequeña introducción de por qué la osteomielitis de pie diabético es importante. En principio, creo que es relevante recordar que las infecciones óseas abarcan entre el 20 y el 30% de las infecciones moderadas y hasta el 50-60% de las infecciones severas. Esto supone unas altas tasas de hospitalización, de una prolongación de terapias, sobre todo terapias antibióticas, que en muchos casos conducen a los pacientes a la amputación. Por otro lado, la osteomielitis es una de las principales barreras de la cicatrización de las úlceras de pie diabético, sobre todo cuando estas no se diagnostican de una forma apropiada. Y el problema principal que tenemos con la osteomielitis es que cuando está asociada a úlceras de pequeño tamaño, sobre todo que están localizadas en zonas distales del antepié, pues probablemente se suelen subestimar en su diagnóstico. Siempre he dicho que uno de los principales problemas del pie diabético es el diminutivo, el considerar que una úlcera de pequeño tamaño, una ulcerita en un dedo pequeño, un dedito, una ulcerita en un dedito, es un problema banal. Conduce a estos pacientes a un infradiagnóstico y un retraso en el tratamiento que en muchas ocasiones va a provocar complicaciones. Por lo tanto, es muy importante no banalizar este proceso porque a veces la osteomielitis no se va a presentar con unos signos clínicos claros como se presentan las infecciones de tejido blando. Es importante recordar que según la clasificación INCSA del año 2012, todas las infecciones que afectan al hueso, las infecciones de pie diabético que afectan al hueso, son infecciones moderadas, por lo tanto, infecciones amenazantes de la extremidad. Esto significa que independientemente del tamaño de la lesión, aquellos pacientes que tienen una úlcera de pie diabético que complicada con una infección ósea tienen el riesgo de perder la extremidad. Por lo tanto, es muy importante tener claro que hay que descartar de una forma segura y certera la infección en el hueso. El problema que tiene la osteomielitis en el pie diabético es que esta se va a presentar de distintas formas o de distintas maneras, con una gran heterogeneidad clínica que no da lugar a un cuadro único. En algunos casos el hueso va a ser visualizable a través de la úlcera o en otros casos va a estar cubierto por una articulación o un ligamento que es la que se expone y en ocasiones también aparece asociada a infecciones de tejidos blandos o infecciones necrosantes. Cada presentación clínica, lógicamente, va a tener una característica diferente que va a hacer difícil tener un patrón homogéneo que dé lugar a una sospecha más o menos genérica sobre la infección del paciente. Esta variabilidad en la presentación clínica está relacionada con varios factores. En primer lugar, con la localización. Lógicamente, no va a ser igual una osteomielitis localizada en la punta del dedo gordo del pie que otra que se localiza en un hueso medio o en retropié. Tampoco se va a presentar de la misma manera si la infección ósea, además, se acompaña de infección de tejidos blandos o de necrosis. También el estado vascular del paciente va a condicionar la presentación clínica, pudiendo dar lugar a la presentación de zonas necróticas o, en algunos casos, la disminución de signos clínicos inflamatorios. El tiempo de padecimiento también es un factor que ayuda o retrasa la presencia de signos clínicos y, sobre todo, las terapias previas, en especial la toma previa de antibióticos, disminuye de una forma importante la presentación o la aparición de signos clínicos en estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro que es necesario realizar un diagnóstico de la osteomielitis de la mejor forma posible. Pero, ¿qué es necesario para ese diagnóstico de la osteomielitis? Bueno, pues en primer lugar es muy importante que este diagnóstico se pueda hacer en todos los niveles asistenciales, tanto en la atención primaria como en el hospital. También es importante que estas pruebas diagnósticas sean fáciles, rápidas y sencillas y que se puedan utilizar de una forma habitual por la mayor parte de los profesionales que atienden pacientes con pie diabético. Debe ser fiable en la detección de la infección ósea de forma temprana para que en aquel caso en el cual tengamos ya una sospecha de que el paciente tiene infección ósea se pueda instaurar el inicio de un tratamiento antibiótico. Y también sería importante utilizar test o pruebas diagnósticas que nos aporten información acerca de si la osteomielitis está curada. Bien, sin embargo, existen muchísimas dudas cuando nos ponemos delante de un paciente que tiene una osteomielitis o que puede tener una osteomielitis. Una de ellas es pensar si todos los huesos que se exponen a través de las úlceras están infectados. También otro de los problemas que se plantean es preguntarnos si todas las osteomielitis presentan signos clínicos de infección, si todos los huesos infectados van a mostrar algún cambio en las radiografías, si siempre voy a necesitar una resonancia magnética para confirmar la osteomielitis o si cuál prueba es la que me puede asegurar que la osteomielitis está curada.
Por lo tanto, hay un montón de preguntas en el aire que vamos a intentar desgranar a lo largo de la conferencia para dejar claro cuáles van a ser un poco las estrategias o los abordajes para realizar este diagnóstico de la forma más fiable posible. Bien, en este sentido, les voy a plantear la realización de un diagnóstico de la osteomielitis en 3 pasos fundamentales. El primer paso, que va a centrarse en la evaluación clínica del paciente. El segundo paso, que se centrará en la evaluación de los marcadores clínicos, los marcadores séricos inflamatorios, el test de probitubo en radiografía. El tercer paso con pruebas de imagen avanzada y otros posteriores que pueden estar asociados a los anteriores, como la toma de cultivos o realización de biopsia ósea. Vamos a empezar con el primer paso. El primer paso va a ser la evaluación clínica del paciente. Y en esta evaluación clínica tendremos que tener muy claro cuáles son los signos clínicos de probabilidad de osteomielitis. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos pacientes que tienen esta clínica es altamente probable que tengan infección en el hueso. Estos son la exposición ósea. Si ustedes visualizan el hueso a través de la úlcera, es altamente probable que ese hueso esté infectado. En muchas ocasiones nos hemos encontrado o oído repetidas ocasiones el axioma de hueso expuesto, hueso muerto. Por lo tanto, muy importante, si se visualiza, distinto a que se toque, si lo ven a través de la úlcera, es altamente probable que el hueso esté infectado. Por otro lado, hay otro signo muy característico cuando la osteomielitis se aloja en las cabezas de los metatarsianos o en los dedos medios del pie, que es la aparición de un dedo en salchicha, el cual se presenta con una inflamación grosera del dedo. El dedo va a perder las líneas y arrugas articulares, se inflama de una forma muy importante en comparación con los dedos contralaterales. Es un signo sugerente de osteomielitis que normalmente está asociada o bien en alguna de las falanges o en la articulación metatarsofalángica. Por otro lado, también tenemos el drenaje de pus del espacio articular. Si existe una salida de pus del espacio articular, esto nos va a dar una información acerca de que probablemente la articulación, tanto el hueso como las estructuras articulares, están infectadas. Otro signo probablemente más sutil, pero que también da una información muy importante, es el drenaje del líquido sinovial. Cuando ustedes tengan un paciente con una úlcera fistulizante de pequeño tamaño, apenas en la cual ustedes pueden atravesar con la punta de una pinza o de un mosquito Hassel, pero que al presionar, al intentar evacuar el líquido de la colección de esa úlcera, ven un líquido burbujeante, transparente. Ese líquido es líquido sinovial. Si ustedes ven que hay expulsión de ese líquido sinovial, la cápsula articular va a estar rota y por lo tanto es bastante probable que la articulación esté infectada por la comunicación por contigüidad que tiene esa cavidad con el exterior. También importante mención tiene la presentación o la exposición, de las cápsulas articulares, en especial de las metatarsofalángicas y de la exposición ligamentosa, especialmente de los dedos medios. Recuerden que los dedos medios no tienen cápsula articular, por lo tanto la exposición del ligamento es prácticamente la exposición de la única cobertura del tejido blando que va a tener el hueso antes de exponerse directamente al ambiente. De la misma manera, la cápsula articular. Estos tejidos están poco vascularizados y cuando se exponen se desecan, se deshidratan y son francamente un filtro que va a facilitar la llegada de bacterias al hueso a través de esa contigüidad con la superficie de la úlcera. Todos estos son signos probables de osteomielitis. Por lo tanto, si estos pacientes tienen algún signo, la sospecha de osteomielitis es alta y prácticamente podemos decir que el paciente va a tener una osteomielitis o una infección del hueso. Pero el problema que nos vamos a encontrar es que la osteomielitis se va a presentar de dos maneras, una osteomielitis crónica y una osteomielitis aguda. En la osteomielitis aguda podemos encontrarnos esos signos clínicos que hemos detallado anteriormente, pero en la osteomielitis crónica en muchas ocasiones no nos encontramos ninguno de los signos anteriormente mencionados. Nos vamos a encontrar simplemente una pequeña úlcera con tendencia fistulizante que va a conectar con el hueso y en la que simplemente el único signo que vamos a encontrar es que la úlcera se estanca y no cicatriza. Por lo tanto, aunque no encontremos esos signos clínicos, si encontramos una úlcera de pequeño tamaño fistulizante que está cercana a una prominencia ósea o cuando el paciente ha tenido un tratamiento de la úlcera epidémica con una descarga insuficiente o inadecuada, lesiones que se abren y se cierran de forma recurrente, lesiones que no mejoran en más de 6 semanas o úlceras con más de 3 meses de tiempo de padecimiento, en estos casos debemos también de tener sospecha
de que el paciente puede tener osteomielitis independientemente de que aparezcan los signos anteriores. Bien, evidentemente esto está relacionado con la evaluación clínica del paciente, pero debemos de seguir haciendo pruebas de confirmación. Esa segunda línea diagnóstica de la osteomielitis va a estar relacionada con la evaluación de los marcadores séricos inflamatorios y con la prueba del Provin2Bon y la realización de radiografía simple. Es importante recordar que el International Working Group ha incluido una recomendación en la última edición de sus guías en la cual se dice que en una persona con diabetes y sospecha de osteomielitis, de acuerdo a la evaluación clínica que hemos detallado anteriormente, se recomienda utilizar la combinación del Provin2Bon, la radiografía simple y la interpretación de la velocidad de sedimentación globular y, si se puede, la proteína C reactiva o la pracoscitamina. Con esas interpretaciones, es decir, Provin2Bon, radiografía y la velocidad de sedimentación globular, sería posible diagnosticar al paciente de osteomielitis. Y muy importante, la propia guía no recomienda la resonancia magnética como el primer paso para el diagnóstico de la osteomielitis. Muy importante es tenerlo en cuenta porque en muchos entornos sigue siendo la resonancia magnética la prueba de inicio o la prueba de descarte o el gol estándar de descarte de la osteomielitis. Recuerden que necesitamos pruebas que se puedan trasladar a cualquier nivel asistencial. Provin2Bon lo pueden hacer en la consulta, en la cama del paciente, en la casa del paciente y no necesitan una resonancia magnética para hacer esa confirmación diagnóstica. Muy importante que interpretemos siempre la prueba del Provin2Bon, que es la introducción de una pinza metálica roma y estéril a través de la úlcera para ver si se palpa el hueso, que la realicemos siempre en combinación con la radiografía. De tal manera que lo que tendremos que hacer es intentar sondar el hueso, intentar ver si tocamos el hueso con esa pinza metálica y después hacer una radiografía para analizar si en la radiografía hay cambios óseos. En esa radiografía simple tenemos que evaluar los cambios que se producen a consecuencia de la infección del hueso. ¿Cuál es el problema? El problema es que la radiografía simple por sí sola es una prueba con una baja especificidad, cercana al 50%. Significa que en estos casos es como tirar una moneda al aire. ¿Y por qué pasa esto? Porque la radiografía es una prueba de imagen que necesita aproximadamente entre 2 y 3 semanas para que den lugar o para que aparezcan esos cambios en el hueso que está infectado. ¿Por qué? Porque se necesita aproximadamente entre el 30 y el 50% de la pérdida de la densidad ósea para que se visualicen en la radiografía. Los cambios más comunes que nos vamos a encontrar en un hueso infectado van a ser la osteopenia, el adelgazamiento del periósteo, la erosión de la cortical y la formación de nuevo hueso. Muy importante tenerlo en cuenta. Probablemente donde es menos útil la radiografía es cuando tenemos que descartar la osteomielitis asociada a un paciente que tiene un pie de Charcot. Muy importante es ¿qué tenemos que ver en la radiografía? Bien, los signos que tenemos que ver van a ser la interrupción de la cortical, muy importante recorrer todo el perímetro óseo y ver si se interrumpe en alguna zona y si hay esa interrupción de la cortical es un signo de osteomielitis, porque recuerden que la osteomielitis se produce por contigüidad, por lo tanto la bacteria va a romper esa barrera externa. También podemos encontrar que el hueso aparece como mordido, como borrado a consecuencia de una afectación del hueso medular. Puede aparecer un secuestro cuando el hueso se rompe, se fractura y aparece un secuestro cercano, o puede aparecer una reacción perióstica cuando el hueso se está deshaciendo y empieza a aparecer esa imagen en cera de vela, sobre todo muy característica en las diáfisis de los metatarsianos. Todos estos son signos compatibles con osteomielitis. Recuerden que la radiografía no aporta mucho valor en el pie de Charcot, puesto que se van a encontrar cambios óseos en la radiografía que no están asociadas a la infección, sino al propio proceso de neuroartropatía. Muy importante, recordar que las pruebas del Provin2Bon en la radiografía tienen una utilidad cuando se utilizan de forma combinada. En este artículo que publicamos ya hace más de 10 años en la revista Diabetic Medicine, demostramos que la asociación del Provin2Bon con la radiografía tiene una validez diagnóstica superior a la de una resonancia magnética. Por lo tanto, quédense con eso, solamente con el Provin2Bon y una radiografía. Si las dos pruebas son positivas, vamos a ser capaces de realizar el diagnóstico de la osteomielitis. Es un mensaje clínico muy importante. Respecto a los marcadores inflamatorios relacionados con la infección, sabemos que existen muchos.
desde la leucocitosis, la elevación de la proteína C reactiva, la velocidad de segmentación globular, la procalcitonina, etc. Bien, llegados a este punto, la literatura ha hecho un análisis de qué marcadores son los más sensibles o tienen mayor validez diagnóstica. En este sentido, la velocidad de segmentación globular ha demostrado ser el marcador más sensible o con mayor fiabilidad a la hora del diagnóstico de la osteomielitis. Recuerden que la velocidad de segmentación globular es un marcador inflamatorio que se expresa más en infecciones de perfil crónico, no tanto la PCR, que se da más en infecciones de perfil agudo. No obstante, podemos encontrarnos pacientes que den alteraciones en cualquier marcador sérico, pero solamente dar la recomendación de tener especial mención o especial importancia en la evaluación de la velocidad de segmentación globular. En este artículo que publicamos recientemente, hace menos de un año, evaluamos los marcadores inflamatorios de los pacientes que habían sufrido osteomielitis a lo largo de un año, para ver si estos marcadores no solamente tenían un valor en el diagnóstico, sino en el pronóstico de los pacientes. Bueno, por lo que vimos es que la velocidad de segmentación globular también tiene un valor pronóstico en la identificación de pacientes que van a sufrir complicaciones futuras. ¿Esto qué significa? Significa que un paciente con osteomielitis que he tratado con antibiótico o con cirugía, pero que sigue manteniendo niveles elevados de velocidad de segmentación globular, va a desarrollar complicaciones futuras. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes. Por el contrario, la hiperglucemia, la elevación de la albúmina y la PCR son marcadores que se van a alterar en el momento de la aparición de esa nueva infección o esa nueva complicación. Pero, de nuevo, importante tener en cuenta la velocidad de segmentación globular y, sobre todo, si no están seguros de que la osteomielitis está curada y este marcador sigue elevado, tengan en cuenta que es un marcador pronóstico de complicaciones. Bien, a continuación tenemos las pruebas de imagen avanzadas, que sería la tercera línea de evaluación, fundamentalmente la resonancia magnética y la gammagrafía marcada con leucocitos. Bien, la resonancia magnética ha sido considerada durante muchísimos años el gold estándar como prueba de diagnóstico por imagen de la osteomielitis, sobre todo porque es capaz de aportar signos o alteraciones tempranas, es decir, solamente necesita de 2 a 3 días desde que el hueso se ha infectado para dar esa validez, ¿de acuerdo? La mayor parte de los metaanálisis hablan de una sensibilidad en torno al 90% y una especificidad del 80%. Luego es una prueba bastante fiable. Parece ser que es menos fiable en pacientes isquémicos, pero lógicamente donde va a ser muy útil esta prueba, sobre todo, va a ser en pacientes con pie de Charcot. En estos casos, la radiografía va a ser imposible de detectar cambios en el hueso. Sin embargo, en el caso del pie de Charcot, fíjense como en ocasiones pacientes que aparentemente no tienen una exposición ósea aparente, no hay una conexión de un trayecto claro, cuando le hacemos una resonancia magnética se ve claramente el cambio que se produce en este caso en el hueso calcáneo. Sigue siendo una prueba que aporta un valor muy importante. Siempre recordar que es sobre todo válida en el diagnóstico diferencial con el pie de Charcot, pero además la podemos utilizar para evaluar cómo se extiende esa osteomielitis en el hueso esponjoso, fundamentalmente huesos de medio y retropié, para evaluar si hay una asociación de infecciones de tejidos blandos, cómo se extiende en territorios más distales o simplemente cuando las pruebas previas no son muy concluyentes o tenemos dudas, podemos realizar una resonancia magnética. Vamos a hablar de cultivos de hueso. Bueno, cultivo óseo, lógicamente, va a aislar la bacteria patógena y tiene una utilidad importante, pero siempre y cuando se cultive hueso. No tiene la misma validez cuando se cultiva tejido blando. Y el problema con estos cultivos son varios. En primer lugar, que pueden estar falseados con la ingesta previa de antibióticos, que se puede contaminar la muestra ósea cuando extraemos ese hueso a través de la propia úlcera. Y, lógicamente, bueno, pues que debemos de realizar algunas recomendaciones sobre la técnica de extracción del hueso. Parece ser que hay un consenso internacional acerca de la utilización de un cultivo óseo percutáneo para aislar el patógeno. Sin embargo, existen algunas dudas sobre que esta prueba sea más o menos reproducible. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando la infección se aloja en un hueso que es muy cortical, como por ejemplo es el hueso sesamoideo, es muy difícil guiar una sonda, aunque sea guiado con una fluoroscopía, para escoger exactamente la zona del hueso que está infectada. Recuerden que los huesos corticales no extienden la infección igual que el hueso esponjoso.
También ocurre en las cabezas de los metatarsianos. Recientemente, en un artículo que hemos publicado en la revista International Journal of Osteomyelitis Bone, hemos demostrado cómo, dependiendo de la sección de la cabeza del metatarsiano, ya sea la más plantar, la media o la dorsal, va a haber distintas concentraciones de bacterias. Por lo tanto, si solo cogemos de una zona, la más plantar, la que menos concentración de bacterias tiene, a diferencia de otras zonas de la cabeza del metatarsiano. En resumen, no es fácil recoger un cultivo óseo de forma percutánea. Bien, ¿qué es lo que recomienda las guías? Bueno, las guías internacionales recomiendan que se coja este cultivo en caso de sospecha para iniciar sobre todo el tratamiento antibiótico en base al aislamiento de la bacteria patógena mediante el cultivo percutáneo, pero en las nuevas guías, como novedad, se da una alternativa que es realizar la toma de cultivo mediante una cirugía aséptica. Por lo tanto, también es una alternativa nueva. Lo difícil es cuando vamos a tratar al paciente solamente con antibióticos y tenemos que coger cultivos, puesto que si hacemos cirugía, pues lógicamente estamos realizando un tratamiento quirúrgico y no un tratamiento médico propiamente dicho. Por último, bueno, pues es importante recalcar que el gold estándar sobre el diagnóstico es la histología, el análisis histológico de la osteomielitis, que es decir, es analizar histológicamente el hueso que está infectado. Este artículo que publicamos en el año 2013 demostramos que existen 4 tipos de osteomielitis de pie diabético: la aguda, la crónica agudizada y la fibrosis, y simplemente reseñar que solamente en el 50% de los casos existe presencia de signos clínicos inflamatorios. También podemos interpretarlo de la forma contraria: solo el 50% de las osteomielitis o en el 50% de las osteomielitis no vamos a encontrar ningún signo clínico inflamatorio. Bien. Bueno, aquí tenemos un resumen de un artículo en el cual viene a decir qué prueba es más específica, más sensible. Parece que la más sensible es la resonancia magnética, la más específica es el Pro-V2 La que tiene una combinación con el tamaño de la herida en mayor especificidad es la prueba de la velocidad de segmentación globular, pero siempre es importante asociarla a la presencia o no de signos clínicos de la úlcera. Bien, como resumen y a modo de conclusión, les dejo este cuadro que pueden revisar en esta publicación, que la tienen en la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición, en acceso libre a través de PubMed, y en el cual se lo pueden descargar. Está en inglés y está en castellano, y en ella hay un resumen de las 4 posibilidades sobre el diagnóstico que nos podemos encontrar, fundamentalmente basándonos en la presencia de signos clínicos, el Pro-V2 la radiografía y la velocidad de segmentación globular, y unas recomendaciones acerca de qué hacer en cada uno de los escenarios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta conferencia.